Muy buenas noches. Es para nosotros un gusto darles la bienvenida a este ciclo de conferencias 2021 del programa Capacitación Continua y Actualización de ANAC, con el tema el día de hoy, la investigación criminal con trascendencia jurídica desde la perspectiva de la criminalística. En esta oportunidad con el maestro Joel Valdominos Palacios, le damos el uso de la voz al licenciado Néstor Ulises Telles Salinas, quien nos dará una breve reseña de nuestro ponente. Adelante, Néstor. Néstor, tu micrófono, por favor. ¿Ahí se me escucha? Adelante, claro que sí. Gracias, muy buenas noches a todos. Maestro, bienvenido. Buenas noches a todos. Me permito leer su currículo del maestro Valdominos Palacios Joel, maestro en Criminalística y Criminología, licenciado en Derecho, perito en Criminalística, diplomado en Criminalística, egresado de la Universidad del Valle de México, Campus Juriquilla, certificado como especialista en el análisis y procedimiento de la escena del crimen, CSI, United States of American Department of Justice y CIPTEP, International Criminal Investigative Training Assistance Program, acreditado como especialista en el análisis y procedimiento de la escena del crimen, CSI, secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Ese es, creo que, bastante e envidiable currícula, y le agradezco al maestro su atención, y gracias a todos, Maribel. Muchas gracias. Le solicitamos a todos tener sus micrófonos apagados. Sí será posible realizarle a nuestro invitado el día de hoy preguntas, las cuales se llevarán a cabo levantando la mano por medio de la aplicación o con la pregunta en el Messenger, y a su vez se las hacemos llegar al maestro para que tengan sus respuestas. Maestro tendrá el apoyo completo de la transmisión de sus diapositivas. Y pues adelante, sin más preámbulos, le dejamos el uso de los micrófonos. Bienvenido, maestro Joel Valdominos Palacios. Muchas gracias por la invitación. Veo a varios conocidos. Es un honor poder compartir conocimientos y poder estar en esta charla en esta noche. Si me pueden apoyar con las diapositivas para empezar con el tema. Bueno, pues el tema es la investigación criminal con trascendencia jurídica desde la perspectiva de la criminalística. Obviamente, la investigación criminal pues es un campo muy amplio, y el de la voz abordará el tema desde el punto de vista de la criminalística. Muy bien. La siguiente, por favor. Bueno, aquí tenemos lo que viene siendo esa trascendencia jurídica va a ser a través del material sensible significativo, a través de los indicios que estos son localizados en un determinado espacio físico sometido a una investigación. Y la investigación, pues no es otra cosa más que ir en pos de la huella, realizar ese escrutinio mental a través de la información objetiva, a través de la evidencia material que se va descubriendo por parte de ese especialista. Obviamente, al hacer esa interpretación de esa evidencia que una vez ya fue analizada en los laboratorios, pues eso debe de tener un resultado importante dentro de la justicia. La siguiente, por favor. Bueno, pues aquí tenemos el fundamento legal de la investigación
de forma mande. Tenemos el artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su apartado A, fracción primera. También lo que viene siendo el artículo 212, el párrafo segundo del Código Nacional de Procedimientos Penales, y el artículo 213 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Estas son las bases en donde quien tiene la tarea de dirigir la investigación, pues es el fiscal o el Ministerio Público. ¿A través de quién? A través de la policía. Ya que es importante mencionar que también los peritos forman parte de esta investigación. Obviamente, dentro del artículo 20 constitucional, únicamente hace referencia a lo que viene siendo el Ministerio Público y la policía, pero no hace referencia a los peritos, sino que ya más adelante se toma como un auxiliar, ¿no? Donde ya en base a estos artículos, el 202 y el 213, pues el fiscal o el Ministerio Público puede o se hace llegar de estos expertos para que lo auxilien en las investigaciones correspondientes. La siguiente, por favor. Dentro de los antecedentes en lo que viene siendo la criminalística, podemos mencionar a tres representantes. Uno de ellos es Arquímedes, del 287 a 212 a.C. Tenemos a Hans Gross y tenemos a Edmund Locard. Arquímedes, bueno, él tiene esa trascendencia dentro de la investigación, porque a través de él se logra lo que viene siendo el principio de Arquímedes, que él, a base de la observación, a base de la experimentación y formulándose hipótesis, es que él llega a un resultado. En la siguiente, por favor. En aquellos tiempos, pues el rey de Siracua le hace una encomienda, toda vez que él había encargado una corona de oro, y por ahí le llega la información de que esa corona de oro pues no era totalmente de oro, sino que por ahí tenía otro tipo de metales. Él manda a llamar en ese entonces a Arquímedes y le hace el planteamiento del problema. Le dice, mira, ¿sabes qué? Pues quiero que resuelvas este problema porque tengo esta duda de que esta corona sea completamente de oro. Arquímedes, en aquel entonces, pues era un caso difícil. Él acepta, vamos a decir, el reto, y bueno, ya una vez que él se va a los baños y a través de la observación se da cuenta lo que vienen siendo las densidades de los cuerpos dentro del agua. Y es así como él formula varias hipótesis y llega a la experimentación. De acuerdo a los pesos del cuerpo, pues era proporcional el agua que se derramaba, y esta se medía, y obviamente que él llegó al resultado de que efectivamente esa corona no había sido fabricada en su totalidad de puro oro, sino que contenía otro tipo de metales. Resolviéndolo, vamos a decir así, de una forma con técnica y método. La siguiente, por favor. Bueno, aquí tenemos mencionamos también al doctor Hans Gross, el que se le considera el padre de la criminalística. Este doctor, bueno, él utiliza por primera vez el término criminalística a través de su manual del juez. Y obviamente que aquí, pues, él empieza a introducir varias áreas, como viene siendo la grafoscopía, varias disciplinas que en aquel entonces eran importantes, pero que estaban como desarticuladas. Entonces él las empieza a articular y las junta y crea este manual para que sirva de guía para los juzgadores, un doctor en Derecho. Y bueno, pues esta obra salió a la luz por primera vez en 1894, y en 1900 Lázaro Pavia la traduce al español, y más adelante pues es que esta obra ya sale a la luz bajo el nombre del manual del juez.
y es donde se utiliza por primera vez el término de criminalística. La siguiente, por favor. Tenemos también a Edmond Locard, que fundó el primer laboratorio de criminalística en Europa en 1910, además que se le atribuye el principio criminalístico de intercambio. Aquí Edmond Locard toma su relevancia, puesto que en la investigación criminal es de suma importancia los laboratorios. Actualmente, las instituciones que cuenten con laboratorios que estén certificados, que estén acreditados, pues obviamente que tienen más posibilidades de ofrecer mejores resultados científicos. ¿Para qué? Para que estos puedan ser interpretados por parte del especialista y se pueda tener unas buenas conclusiones. La siguiente, por favor. Aquí hago referencia a uno de los conceptos, vamos a decir, tradicionales de lo que viene siendo la criminalística. Entonces nos dice el doctor Rafael González que efectivamente la criminalística es una disciplina que aplica fundamentalmente conocimientos, métodos y técnicas. Y bueno, que todo esto va en relación al examen del material sensible significativo. Este material sensible y significativo, pues es aquello que se puede percibir a través de los sentidos y que tiene un significado dentro de una escena, es decir, algo que se asocia y que está relacionado con un presunto hecho delictuoso y tiene el fin de determinar o de auxiliar a los órganos de procuración de justicia. De aquí se desprende que efectivamente la criminalística tiene como objeto de estudio el material sensible significativo, los indicios, la evidencia material, la evidencia probatoria. Y de aquí se desprenden algunos objetivos que son importantes. Primero se tiene que esclarecer si efectivamente se trata de un hecho delictuoso, si se trata de una simulación, si se trata de un accidente, si es homicidio, si es suicidio. Entonces, a través de ese estudio se puede determinar eso. Otro de los objetivos es la identificación tanto de la víctima como del presunto responsable. ¿A través de qué? A través de la recuperación de indicios identificativos. Identificativos como pueden ser indicios lofoscópicos, lo que vienen siendo también el ADN, evidencia traza, cualquier indicio que pueda servir para la identificación de estos. También se recuperan indicios reconstructivos para darle respuesta al cómo sucedió eso. Bueno, pues en esta fase del procesamiento y con una buena aplicación de la criminalística, pues se puede obtener toda esta información, aunado a que una vez que se realiza todo lo anteriormente mencionado, pues se tienen que obtener resultados para que sean de utilidad para el juzgador o en determinado momento para el fiscal o la defensa, dependiendo del caso. La siguiente, de favor. La siguiente. Y bueno, mencionábamos dentro de esos objetos de estudio, bueno, pues es que es el material sensible y significativo o los indicios, el objetivo general, que ya lo habíamos mencionado, que es investigar técnicamente y demostrar la existencia de un hecho delictuoso, la reconstrucción del mecanismo de los hechos, señalando los instrumentos o los objetos de ejecución, aportar evidencias de identificación, tanto de la víctima como del probable responsable, aportar pruebas materiales con estudios técnicos y científicos, y tiene un objetivo formal, que es auxiliar a los órganos de procuración y administración de justicia en su labor. La siguiente. Bueno, dentro de estos objetivos, obviamente que pues se tiene que probar o descartar que efectivamente se ha cometido un hecho ilícito.
¿A través de qué? Pues a través de esos indicios. Se debe aportar evidencia demostrativa o material probatorio. La identificación de esos autores o de la víctima, la reconstrucción de los hechos. Se tiene que hacer una demostración científica y se tiene que hacer una tesis explicativa. La siguiente, de favor. Y obviamente, pues la criminalística va evolucionando, igual que la ciencia, no se queda estática y actualmente la criminalística está considerada desde el punto de vista epistemológico como ese conjunto de ciencias, vamos a decir así, de carácter fáctico y que tienen esa trascendencia jurídica. ¿A través de qué? A través de las evidencias, a través de los materiales. Entonces, hoy en la actualidad, la criminalística también ha evolucionado con técnicas, con procedimientos y obviamente que todo esto pues tiene que ir canalizado y enfocado para obtener un buen resultado. La siguiente, por favor. Ya dentro de lo que viene siendo la investigación criminal, pues esta puede entenderse como ese proceso científico mediante el cual se obtiene información para entender y verificar y contrastar pues lo que viene siendo un acto delictivo, ¿no? También consiste en un proceso lógico y sistemático. Aquí es importante mencionar que dentro de lo que viene siendo la criminalística y dentro del procesamiento, no basta con que se realice un buen procesamiento del lugar, sino que es importante también la parte cognitiva, la parte del raciocinio, en el sentido de que se haga una buena interpretación tanto de la escena como de los resultados de los diferentes laboratorios para poder ir dándole solución a las incógnitas, ir verificando cuál de todas las hipótesis es la que más se acerca a lo que pudo haber sucedido. La siguiente, por favor. Y bueno, pues aquí les voy a poner algunos ejemplos. Un ejemplo podría ser si nosotros en una escena localizáramos el cuerpo de una persona sin vida y esta pues está recostada o está acostada sobre lo que viene siendo una cama. Obviamente no existen indicios que indiquen la alteración de los dispositivos de seguridad. El mobiliario se encuentra en orden, sus ropas están en orden y en una de sus manos sostiene lo que viene siendo un envase vacío con lo que parece ser barbitúricos. Entonces nosotros a través de esos razonamientos lógicos podemos inferir que probablemente se trate de un suicidio por ingesta de esas sustancias. Sin embargo, esto se tiene que corroborar con los exámenes de laboratorio que efectivamente en el resultado toxicológico nos diga que sí se utilizó ese tipo de sustancias y que eso fue la causa de la muerte, ¿no? Otro ejemplo podría ser, vamos a suponer de que se ha cometido un hecho delictuoso, ¿no? El fiscal es advertido de esta noticia criminal, él notifica a lo que viene siendo la policía de investigación, a los peritos, y se dirige al lugar. Aunado a que los testigos dicen que en un bar se localiza una persona sin vida y se escuchó un disparo. Entonces, obviamente, una vez que llegan al lugar, existen dos versiones. Una versión dice que los dos sujetos forcejearon por la posesión de un arma de fuego. Y en el momento del forcejeo se produce un disparo. Esa es una versión, ¿sí?
La siguiente, por favor, que sería esta la hipótesis número 1. Y bueno, pues ahí tenemos, se produce ese disparo. La segunda es que esta persona, bueno, se encontraba en ese bar, se encontraba tranquilamente consumiendo, cuando de repente ingresa un sujeto. Este sujeto ingresa ya a una distancia considerable sin acercarse a él, acciona esta arma de fuego y le produce una lesión. Ven que esta persona se desploma y cae sin vida. Entonces tenemos dos hipótesis. Una donde dice que estos sujetos estaban forcejeando y dentro de ese forcejeo se produce el disparo. La otra es de que se argumenta de que efectivamente las cosas no sucedieron así, sino que estaban a una distancia considerable y el otro sujeto ingresa. En ese sentido, tenemos que resolver esta situación. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Lo vamos a hacer a través de una investigación criminal. La siguiente, por favor. Esa es parte de la hipótesis 2. Muy bien, una vez que llega el especialista, pues efectivamente hace ese procesamiento de ese espacio físico en concreto y realiza la búsqueda de ese material indiciario. En ese lugar, pues localiza lo que viene siendo una persona ya sin vida, presenta una lesión en el abdomen, localiza un arma de fuego tipo pistola y un casquillo. Y eso es lo que localiza, ¿no? Estos, obviamente, aquí realiza ese procesamiento de esa escena y canaliza los diferentes indicios a los laboratorios. La siguiente, por favor. Muy bien. Entonces aquí lo que tiene que hacer, primero se tiene que definir el problema o la pregunta, que ya la tenemos. Se va a recolectar la información para resolver ese problema. Se van a postular las hipótesis. Se va a clasificar y a organizar la información. Se van a ponderar las hipótesis y se va a definir una conclusión. Y esto también vamos a aplicar lo que viene siendo el razonamiento inductivo, que es a través de lo particular a lo general. Es decir, de esos pequeños indicios vamos a llegar a generalidades. La siguiente, por favor. Tenemos lo que viene siendo un razonamiento deductivo, y bueno, pues este razonamiento deductivo es de lo general a lo particular, y se va a ir razonando a través de ¿qué? Pues a través de premisas para poder llegar a una conclusión. Y el razonamiento deductivo, que es donde se van a ponderar cuál de todas esas hipótesis es la que más se puede aproximar a esa, vamos a llamarle así, a esa verdad. Ajá, que obviamente sabemos que no podemos llegar al 100% de esa verdad, pero sí podemos llegar a la probabilidad, nos podemos acercar bastante. La siguiente, por favor. Muy bien. Dentro de este procesamiento se tiene que recolectar esa información, y esa recolección de esa información se hace a través de una metodología. Y esta metodología abarca lo que viene siendo un procesamiento de la escena. Primeramente se recibe el lugar del hallazgo o del hecho mediante un formato del registro de cadena de custodia y la recepción del lugar de intervención. Posteriormente viene lo que viene siendo la preservación del lugar. Hay que verificar que este lugar esté perfectamente protegido, que esté acordonado por parte del primer respondiente, por parte de los primeros que llegaron al lugar. Posteriormente, se van a aplicar técnicas de observación de acuerdo al tipo de lugar, y se van a localizar los indicios. Esos indicios se van a localizar a través de un método de observación de abanico, de criba, de espiral. Es decir, se va a realizar un rastreo para ir en búsqueda de esas huellas, y posteriormente se les va a colocar una identificación a esos indicios, se les va a colocar un número. Ajá. Posteriormente se documentan de forma escrita, de forma fotográfica y de forma planimétrica. Todo debe de ir concatenado.
Desde el momento en que se le coloca un número a ese indicio, ese se debe de respetar. Si ese es el indicio, si el arma es el 1, ese va a ser el 1 todo el tiempo. Y debe de estar documentado de las tres formas, tanto de forma escrita, como en fotografías, como en los croquis simples. Una vez que ya se realizó lo anterior, pues se comienza con lo que viene siendo la recolección. Se procede a su embalaje, su etiquetado y posteriormente se realiza ese registro de cadena de custodia, que es un inventario, así como sus recomendaciones. Se realiza su traslado, se entregan los indicios al almacén o laboratorio mediante el formato y entrega de recepción de indicios y posteriormente, bueno, pues es la presentación de esos indicios o elementos materiales probatorios para poderlos incorporar en algún juicio. De esta manera, de esta forma ordenada y sistematizada, pues es como se va recolectando esa información. La siguiente, por favor. Maestro, tenemos una pregunta. Sí. Nos dice José Adán Silva, ¿qué quiere decir el término planimétrico? Bueno, la planimetría es, vamos a decir, es un dibujo que se realiza sobre algún papel en donde se tienen que plasmar las características dimensionales tanto de lo largo como lo ancho. Ajá. Y en este dibujo se tiene que describir en dónde están situados cada uno de esos indicios. ¿Sí? Es un croquis. ¿Como si fueran las coordenadas? Exactamente. Para poder fijarlos existen tres formas básicas o las más utilizadas. Se utiliza una técnica de coordenadas cartesianas, donde se toman dos ejes, un eje X y un eje Y. Se puede tomar un muro, obviamente todo de acuerdo a los puntos cardinales, siempre se toma como referencia a lo que viene siendo el norte, el sur, el este y el oeste. Entonces, en ese sentido, se determina cuál de los muros, si el muro norte va a ser eje X o el muro oeste va a ser el eje Y. Y una vez que se realiza eso, se hace una acotación a 90 grados. Existe otra técnica que se llama de triangulación. Aquí podríamos tomar en una habitación, pues, dos puntos fijos. Podrían ser los dos vértices o las esquinas de los muros, y a uno se le denomina el punto A, el otro se le denomina el punto B, y se triangula en dirección al indicio, y se hace una cartera topográfica. También se puede utilizar lo que viene siendo la técnica de radial, que es a través de los grados azimut, y ahí únicamente se toma como referencia un punto fijo, puede ser, por ejemplo, un poste de la Comisión Federal de Electricidad, y se toma la distancia de ese poste al indicio y los grados azimut, y de esta manera vamos a poder situar el indicio exactamente donde estaba. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de poder reconstruir. Por eso es tan importante la protección y la preservación, que no se mueva y que no se toque nada. Y obviamente a través de ese dibujo que le presentamos al juzgador o que tenga la defensa o quien tenga acceso a esa información, pues rápidamente se dé una idea de cómo estaban distribuidos esos indicios y en dónde estaban ubicados exactamente. Si otro experto lo revisara y en base a esas medidas, pues otra vez tendrían que quedar los indicios en ese lugar. Sí, maestro, la licenciada Cindy Armenta pregunta, ¿qué es el formato RCC? El formato RCC es el registro de cadena de custodia. Ese registro de cadena de custodia generalmente está dividido. Una cosa es la cadena de custodia y otra cosa es el registro de cadena de custodia. La cadena de custodia es todo un sistema, el registro de cadena de custodia lo conforman tres formatos. El primero de ellos lo llena el primer respondiente, es el primero que llega al lugar, ¿sí? Él tiene que llenar un formato en el cual coloque todos sus datos y quede plenamente registradas todas las actividades que él realizó, que protegió y que preservó ese lugar. Si no fue así, lo tiene que documentar. Oye, ¿por qué ingresaste a la escena? Porque prevalecía la vida, la persona estaba lesionada. Entonces ingresamos porque
le brindamos los primeros auxilios. Eso queda documentado. Y ya posteriormente ya nadie entra. ¿Moviste algo? Sí, sí moví algo. ¿O por dónde caminaste? Bueno, pues estas son tus pisadas. Están, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, esa es la primera. Posteriormente, con ese formato, se hace la entrega formal del lugar. Entonces, se la va a entregar a quién? A policía con capacidades para procesar o a peritos. Se recibe y ya una vez que se hace este procesamiento que les estoy explicando, se identifica cada uno de los indicios. Al momento de identificarlos y recolectarlos, estos indicios deben de quedar perfectamente documentados en ese formato, que ya es el formato de procesamiento del lugar. Y tenemos el otro que es la entrega de indicios, que ese ya viene siendo nada más un inventario de todos los indicios cuando estos son entregados al almacén o a un laboratorio. ¿Sí? Muchas gracias, ¿Vamos maestra. bien? Vamos. Sí, claro que sí, gracias. Bueno, la siguiente, por favor. Aquí, bueno, les puse aquí una esquemita donde vienen las actividades o etapas del procesamiento de estos indicios. Entonces, primero, a través de la observación, se identifican los indicios. Posteriormente, se documentan, se recolectan, se embalan y se realiza su inventario y su traslado. Así, de forma sistemática y ordenada. Obviamente, aquí, en donde viene la documentación, donde viene la identificación, se le debe colocar ese número alfanumérico, sean letras, sean números. La siguiente, por favor. Ahora, dentro de lo que es el procesamiento o el sistema de cadena de custodia, es importante la preservación del lugar de intervención. Posteriormente, viene lo que viene siendo el procesamiento de los indicios. Luego, su traslado, su análisis, su almacenamiento y su traslado a la sala de juicio, ¿sí? Entonces, en este sentido, todo esto debe de quedar documentado y registrado en esos registros o en esos formatos de cadena de custodia que les acabo de referir. La siguiente, por favor. Bueno, atendiendo a las hipótesis que habíamos planteado al principio, donde mencionábamos esos casos hipotéticos, aquí les puse también unos resultados hipotéticos de lo que pudieran haber sido ser los resultados de los laboratorios. Una vez que el experto realizó ese procesamiento, como lo acabo de referir, que ya lo utilizó un método, que utilizó una técnica, que realizó esos registros y que los canalizó a los diferentes laboratorios, pues obviamente que vamos a tener un resultado. Y bueno, pues la persona que esté sin vida, pues es trasladada al servicio médico forense. Y los resultados, pues nos dice el médico, pues que presenta una herida por proyectil de arma de fuego, orificio de entrada, que presenta bordes invertidos y ausencia de tatuaje. Después nos dice que la causa inmediata de la muerte es una herida por proyectil de arma de fuego penetrante abdomen. El resultado de química de la prueba de rodisonato nos dice que es negativo para prueba de rodisonato. La pistola la mandan a balística y da positivo para la prueba de Lunch. La bala recuperada en la necropsia se envía a balística y da una positividad de correspondencia con la pistola localizada en ese lugar. El casquillo también se manda a balística y da otra positividad de correspondencia con la pistola. La camisa que portaba el hombre sin vida se canaliza al laboratorio de química y da negativo para Walker. Entonces aquí ya tenemos nosotros esos resultados y en base a eso pues vamos a ir respondiendo esas preguntas de investigación. La siguiente, por favor.
Y bueno, pues las preguntas es qué, quién, cómo, cuándo, dónde y por qué. Entonces, ¿qué sucedió? Pues efectivamente, una persona perdió la vida. Y esa respuesta, ¿quién no la está dando? Bueno, pues el propio dictamen de necropsia, donde ya está formalmente estipulado cuál es la causa de la muerte. ¿Quién? Bueno, pues obviamente si se recuperaron indicios identificativos durante el procesamiento, vamos a poder responder esta pregunta. ¿Cómo? A través de esos indicios que se localizaron en la escena, se va a poder hacer esa reconstructiva y poder decir cómo sucedieron esos hechos. Si realmente fue a corta distancia o fue a una distancia, vamos a llamarle así, a larga distancia. Después de 75 centímetros, ya se le considera como larga distancia. Entonces, aquí podemos nosotros ver si realmente fue a menos de 75 centímetros, fue a corta distancia o casi de contacto, o fue a una distancia mayor. ¿Cuándo? Pues obviamente a través de las entrevistas, a través del cronotano-diagnóstico. ¿En dónde? Pues a través del procesamiento técnico criminalístico, el cual nos va a determinar si se trata de un lugar de hechos, si se trata de un lugar de enlace o si se trata de un lugar de hallazgo. Esto es bien importante poderlo definir. ¿Por qué? Porque muchas veces los lugares están separados o están desvinculados y a través de las investigaciones es que los empieza uno a vincular. Entonces, esos indicios que tú localizas en cada uno de ellos, al final el reconstructor los tiene que unir. ¿Para qué? Pues para darle contestación a esta pregunta. ¿Con qué? Bueno, pues a través de las características de esas lesiones y a través de lo que se localizó, que se descubrió en la necrocirugía y los indicios localizados en el lugar, podemos dar contestación. ¿Con qué? Pues con un arma de fuego, ¿sí? Con un proyectil disparado por arma de fuego. ¿Y el por qué? Bueno, esa respuesta nos da la criminología. La siguiente, por favor. Aquí tenemos los principios. Los principios criminalísticos son de uso, producción, intercambio, correspondencia, reconstrucción, probabilidad y certeza. Estos principios pues nos van a dar las bases para poder sustentar nuestras hipótesis. La siguiente, por favor. Atendiendo al ejemplo que mencionamos en un principio, bueno, tenemos el principio de uso. Ese principio de uso es, ¿qué se utilizó? Un agente mecánico, un agente físico, químico, biológico, etcétera. Entonces, a través de todos esos resultados que tenemos, pues obviamente que tenemos eso. ¿Qué se utilizó? Pues se utilizó un arma de fuego que disparó un proyectil, que expulsó un casquillo. ¿A través de qué? A través de un fenómeno balístico, a través de esa deflagración de los gases, a través de esa percusión que realizó sobre ese cartucho. Y eso nos va a dejar características individuales y características de clases, así como también la bala, esos surcos o estriados, pues van a dejar esas características que después en laboratorio, al momento de compararse, ¿sabes qué? Pues efectivamente, tanto esa bala como ese casquillo, pues sí existe una positividad de correspondencia que correspondan a esta misma arma, ¿sí? Y de esta manera, pues ya le damos contestación a esa incógnita y tenemos como base ese principio de uso. La siguiente, por favor. Maestro, tenemos una pregunta del licenciado Héctor Rodríguez. Nos dice, maestro, ¿quién se encarga de estudiar o llevar a cabo la prueba IBIS sobre indicios balísticos? Sí, aquí ¿quién se encarga? Se encarga un perito experto en balística. El sistema IBIS es un sistema de identificación de la huella balística, así como las huellas dactilares. Y obviamente se cuenta o estos sistemas cuentan con dos estaciones. Una estación identifica y estudia lo que vienen siendo casquillos.
y otra estación identifica y analiza balas. Entonces, en ese sentido, al pasar por esas estaciones, pues se puede llegar a esa conclusión. Obviamente, ese perito, ese experto en balística, es el que hace esa microcomparación a través de instrumentos de aumento y puede dar ese resultado, dar ese veredicto de que efectivamente esa bala corresponde a esa arma, ese casquillo corresponde también a esa arma. Licenciado Héctor, si gusta usted hacer el uso de la voz para que sea su pregunta más directa, adelante. Gracias, gracias. Maestro, buenas noches. Buenas noches. Gracias, maestro. Muy interesante la ponencia. Mi pregunta es enfocada para seguir el rastro de las huellas de los elementos balísticos utilizados en alguna escena del crimen. Por eso era mi pregunta, para efecto de saber la ruta. Su servidor, soy integrante de la Fiscalía General de la República y en lo particular me interesa el tema de armas utilizadas en escenas de crimen que tienen correlación con algunos otros lugares del extranjero, que tienen, esto es, dar seguimiento de un punto geográfico a otro. ¿Quién fue el productor del arma y por qué es que llega con nosotros al país y es utilizada en ciertos eventos delictivos? En ese sentido hay pregunta, maestro, y me da mucha luz su comentario. Sí, a través de este sistema o esta plataforma, pues obviamente que se puede vincular efectivamente, como lo acaba de comentar licenciado, si estos elementos balísticos se vinculan con un arma en otro estado, o si esa arma ha estado vinculada en otros hechos delictivos en otros estados. Efectivamente, si es así, sí. La siguiente, por favor. Gracias, maestro, muy amable. Sí. Tenemos el principio de producción y obviamente pues este proyectil, ¿qué es lo que produce? Pues produce una lesión que de acuerdo a las características, si es de contacto va a producir ciertas características, una forma estelar, si es a corta distancia o de semicontacto, pues va a producir quemaduras, ahumamiento, etcétera. Y entre más la distancia sea más grande o se aleje más la boca del cañón del punto de contacto, obviamente que estos indicios van a ir desapareciendo a tal grado que no van a dejar absolutamente nada, simplemente van a dejar lo que viene siendo el anillo de contusión y lo que viene siendo la zona de fish, nada más. Ajá. Y cuando sí es de corta distancia, pues sí va a dejar esas características, esa quemadura, ese ahumamiento, esas características que la misma deflagración produce al momento del disparo. La siguiente, por favor. Obviamente, para esto pues tenemos que conocer cuáles vienen siendo los componentes del cartucho. Generalmente un cartucho pues está compuesto o contiene lo que viene siendo plomo, bario y antimonio. Entonces, al momento de realizarse el fenómeno balístico de hacer el disparo, pues, ¿qué es lo que sucede? Al momento de accionar el disparador, la hoja percutora golpea lo que viene siendo la base del casquillo y en el fulminante produce una chispa. Esa chispa pasa a través de unos oídos o unos orificios y quema la pólvora. Al quemarse la pólvora, se produce una combustión. Y esta combustión produce gases, que generalmente estos gases pues, son nitrados, lo que viene siendo elementos químicos que van a formar dos conos, un cono posterior y un cono anterior. Vamos a pasar las diapositivas, todas las de la pistola de forma así en una sola secuencia para poder ver ese fenómeno balístico. Ok. Muy bien.
ahí nos quedamos. Entonces, efectivamente, al momento de que se realiza ese disparo, pues obviamente que se produce una contaminación que va a macular lo que viene siendo la parte dorsal y la parte palmar del sujeto que sostiene o que tiene en posesión el arma de fuego, y obviamente que en la parte de enfrente va a provocar otro cono. Entonces, si el disparo es a corta distancia, pues va a dejar estos residuos en la superficie de la piel, si es que no trae nada que se interponga, o en lo que viene siendo en las ropas. Ajá, y ahí es donde entra la prueba de Walker. En el asunto que mencionábamos, pues tenemos un resultado negativo, ¿sí? La siguiente, por favor. Maestro, nos comenta una aportación el licenciado Marcos Marín. Generalmente en crimen organizado las armas utilizadas no tienen registro o tienen borrado su número de serie o producción. Es lo que nos aporta el licenciado Marcos Marín. Es cierto, sí. Sí. Gracias por la aportación, maestro. Sí. Gracias. Tenemos lo que viene siendo el principio de intercambio. Ese principio de intercambio, pues obviamente que se tiene que concatenar de que efectivamente esa bala que se localizó en la necrocirugía, pues efectivamente corresponde al arma que fue localizada en el lugar. Y obviamente que existe un intercambio que produjo una lesión perforo contundente. La siguiente, por favor. Y tenemos el principio de correspondencia de características. Bueno, pues esto es a través ya de los laboratorios, a través de ese especialista en balística, que una vez que realiza ese estudio, esa microcomparación y va viendo todas esas características individuales, esas características de clase, pues llega a la conclusión que efectivamente sí existe una correspondencia entre el cañón de esa arma con las balas que se localizan en determinado lugar. En este caso, pusimos como ejemplo que se había localizado en la necrocirugía. La siguiente, por favor. Y bueno, posteriormente tenemos el principio de reconstrucción. En este principio de reconstrucción lo que se hace es esa reconstructiva, de que efectivamente tomando en cuenta todos esos resultados, todos esos datos, y una vez que se analiza el espacio físico donde sucedieron los hechos, pues se puede llegar a la conclusión que efectivamente pues el disparo no fue a corta distancia, toda vez que no presentaba o que tuvo negatividad para la prueba de Walker, y pues obviamente que esto nos da parámetros para poder establecer que fue a una distancia mayor a la envergadura de un brazo o mayor a los 75 centímetros. Y obviamente, bueno, pues ahí se consideran la situación, la ubicación y las características de esa lesión en donde estaba para poder determinar si los dos se encontraban en bipedestación, se encontraba uno frente a otro. De la misma necrocirugía nos va a aportar datos de cómo fue ese trayecto, si ese trayecto fue de adelante hacia atrás, de izquierda a derecha y ligeramente de arriba hacia abajo. Entonces, todo esto, todas estas medidas, todos estos datos nos van a ir aportando información para poder decir cómo es que pudieron haber sucedido los hechos o cuál de las hipótesis es la que más se aproxima. La siguiente, por favor. Y bueno, aquí les puse esta tesis que se me hizo interesante, los tatuajes producidos por disparos de armas de fuego. Y aquí, bueno, pues nos dice que la afirmación de que el disparo hecho a 1 centímetro de la piel no deja tatuaje. Y bueno, aquí no alcanzo a leerle, no sé si pueden, aquí ya dice, la afirmación de que el disparo hecho a 1 centímetro de la piel no devora la herida al mismo tiempo que el proyectil. Dicen, esto no es admisible.
porque según la opinión autorizada de Albert Benson, Manual de Medicina Legal, página 303, únicamente en los disparos próximos absolutos, entendiendo por tales: cuando la boca del cañón del arma se apoya sobre la piel, es cuando el humo penetra directamente en el canal del proyectil, sin depositarse sobre los alrededores de la herida. El propio tratadista señala los disparos próximos relativos como aquellos que se hacen hasta la distancia de la envergadura del brazo y expresa al respecto: los restos de humo de la pólvora es el signo más concluyente de que el disparo ha sido próximo. El humo corresponde a la pólvora quemada y se adhiere a los alrededores del orificio de entrada del proyectil. La intensidad de la zona recubierta por el humo alcanza su máximo a una distancia de pocos centímetros, disminuyendo después, pues el humo adopta la forma de un cono cuya parte más ancha siempre se encuentra cerca de la boca del arma. Por tanto, el sentenciador procede correctamente al estimar que la falta de tatuaje de pólvora en la herida es un signo concluyente de que el disparo ha sido hecho fuera de la distancia que supone el forcejeo por la posesión del arma. Entonces, obviamente, con estos criterios y aunado a que en un procesamiento en base a esos resultados de los laboratorios, en base a la interpretación de un experto, pues se puede tener un resultado importante. ¿Para qué? Para que el juzgador pueda elegir una u otra y tenga esas herramientas para poder decidir. La siguiente, por favor. Maestro, tenemos una pregunta del licenciado Néstor Telles. Me dice, ¿cómo se saca la distancia? ¿Cómo se saca la distancia de la base de la triangulación? En espacios físicos. Si gusta, le damos el uso de la voz al licenciado Néstor para que le haga la pregunta directamente al maestro. Tu micrófono, Néstor. Sí, maestro. Sí. Me llama mucho la atención la diapositiva que puso anteriormente, donde se triangulaba entre el disparo de arma de fuego, donde lo recibe, la distancia del impacto de la ojiva al suelo y del suelo la distancia al arma de fuego. ¿Esa distancia cómo se determina, maestro? Ok, bueno, se puede determinar de la siguiente manera. Se tiene que medir lo que viene siendo el orificio de entrada de la lesión, es decir, el ancho y lo largo, y ahí se saca una fórmula matemática. De ese resultado, de esa fórmula matemática, te va a decir cuál es el ángulo, a cuántos grados aproximadamente es que se suscitó el disparo. Obviamente esto se tiene que correlacionar con los datos que nos ofrecen en la necropsia, que te va a decir a cuántos centímetros del plano de sustentación se localizaba la herida y a cuántos centímetros de la línea media. Y una vez que se tienen esos datos, a cuántos centímetros de la línea media y a cuántos centímetros del plano de sustentación, y las medidas tanto del largo como del ancho, con esta fórmula matemática se puede establecer ese ángulo. También se puede utilizar en lo que viene siendo para determinar los ángulos en las manchas de sangre, en las manchas hemáticas. Entonces, obviamente, la gota de sangre pues tiene una forma, tiene un festonado, y a través de estas medidas podemos determinar los ángulos. Ahora, la distancia, bueno, obviamente, sí, la distancia está más complicada. ¿Por qué? Porque aquí nada más lo que podemos decir es si fue a menos de 75 centímetros. Que es corto. O a más de 75 centímetros. Ajá. ¿Y eso por qué? Pues por las características morfológicas de los propios indicios que se produjeron al momento del disparo. Correcto, maestro. Muchísimas gracias. Muy amable. Sí. Y bueno, pues ya aquí, pues obviamente que, pues con todos los datos aportados, pues
aquí es donde se toma la decisión, ¿no? Dejamos esa parte de que, bueno, ¿y cuál de las dos hipótesis es la que más se acerca a lo que pudo haber sucedido? Y ahí toma una decisión el juzgador, ¿sí? Y bueno, pues por mi parte, pues eso sería todo. No sé si tengan alguna otra pregunta en relación a lo que viene siendo investigación. Realmente lo que se hace es buscar todos esos pequeños detalles, esos indicios, esas pesquisas para poder aportar, para poder demostrar lo que pudo haber sucedido. A través de la criminalística se puede descubrir si realmente se trata de una simulación, si se trata de un homicidio, si se trata de un suicidio. Realmente es muy difícil que los indicios no mienten. A veces lo que se hacen son malas interpretaciones de las escenas, pero los indicios ahí están, nomás hay que darles una buena interpretación y obviamente que te dan resultados importantes. Maestro, aquí, bueno, pues no me queda. Sí, dígame. Tenemos una pregunta de Iván Rodríguez Magos. Dice, licenciado, hay hoy en día muchas armas elaboradas de manera rústica, es decir, de manera hechiza. ¿El cañón de esas armas dejan huella en la ojiva del cartucho o no tiene rayado el cañón de esas armas? Ya se puede detonar cartuchos de 9 milímetros de revólver 25 o hasta de escopeta. ¿Y cómo se puede comprobar en juicio el uso de esa arma? Invitamos a Iván Rodríguez para que active su micrófono y si gusta hacer la pregunta de una manera más amplia y directa, adelante. Sí, claro. Y de cualquier manera, pues pregunta esto de que si el cañón de esas armas dejan huella en la ojiva del cartucho o no tienen rayado el cañón de esas armas. Bueno, aquí ahora sí que el experto en balística nos daría esa respuesta, ¿verdad? Pero obviamente que existen características particulares y esas características particulares al realizar una prueba de disparo, probablemente por el desgaste del tubo, porque ese tubo tuviese alguna fisura, pues podrían por ahí encontrar alguna correspondencia entre esos elementos balísticos. Sin embargo, sí lo considero algo difícil, pero ya a nivel de microcomparación y a través del análisis de expertos en la materia de balística, pues probablemente sí sea posible que puedan identificar el origen. Sin embargo, sería a través de esas características particulares. Muy bien. Licenciada Alma Mijes tiene la mano arriba y enseguida la participación de Néstor Telles. Adelante, licenciada Alma. Sí, gracias, buenas noches. Refiriéndome al tema del lugar de intervención, cuando hacen la entrega-recepción de dicho lugar a los peritos y los peritos realizan un barrido o una inspección de ese lugar para la obtención de los indicios que ahí se encuentren, técnicamente, ¿cuántos metros son los que tienen que acordonar con posterioridad o hacia afuera respecto del último indicio que tú como perito encuentras? ¿Cuántos metros son los que tienen que resguardar y delimitar la zona? Sí, mire, en lugares cerrados basta con controlar lo que vienen siendo los medios de acceso, puertas y ventanas, ¿sí? Cuando son lugares abiertos, ya una vez que se localiza el último indicio, lo que considera el experto. Si el experto considera que son 50 metros a partir del último indicio y ya no localiza ningún otro más, vamos a decir que está dentro de los parámetros. El acordonamiento también es importante, se debe de colocar aproximadamente a 1.20 centímetros de altura y obviamente que la leyenda esté perfectamente visible de prohibido el paso, o sea que no esté al revés y cosas de esas, ¿no? ¿Por qué? Porque a esa altura
es una barrera que se te dificulta brincar, pero también se te dificulta agacharte. Entonces ahí está esa parte restrictiva de deambular por una escena. Muy bien, tiene el uso de la Ahora, voz. me gustaría abundar algo más ahí, licenciada, para que le quede claro aquí a la licenciada. Mire, generalmente se realizan 3 acordonamientos, ¿sí? Esto es importante. Es un acordonamiento que es el acordonamiento de incidencia, que es donde se localizan todos los indicios o la carga indiciaria. Posteriormente, un segundo acordonamiento donde se coloca un puesto de mando, es decir, ahí van a estar los procesadores, ahí se van a colocar su equipo de bioseguridad, ahí van a tener su equipo de embalaje, su equipo de iluminación, equipo técnico de lofotecnia, etcétera, ¿no? Y un tercer acordonamiento que viene siendo para, pues, lo que vienen siendo periodistas, bomberos, si ellos ya no tienen intervención, pues pueden permanecer en ese tercer acordonamiento, gente común que pasa, etcétera, ¿no? Entonces, sí es importante que se establezcan esos 3 acordonamientos en una escena. Tiene el uso de la voz. Si la pregunta de la licenciada Alma Mijes está respondida, el uso de la voz del licenciado Néstor Telles. Su micrófono, licenciado. Gracias, muy amable. Maestro, me llama mucho la atención en cuestión, por ejemplo, de los hechos recientes, bueno, no tan recientes, de hace unos 3 meses, que salió a nivel nacional sobre disparos de arma de fuego al aire, y de las cuales, bueno, pues unos pequeñitos pues, fueron lamentablemente heridos y uno de ellos muerto. Me gustaría saber cómo se hace en lo que es la parábola, estando uno ahora sí que en tierra, disparando el arma de fuego al aire. ¿Qué trayectoria, cómo se puede medir esa trayectoria de parábola que hace la ojiva hacia la víctima, ¿no? A la hora que cae y que desgraciadamente pues cae en una persona o en un lugar. ¿Cómo se puede determinar esa parábola, esa distancia de disparo de arma de fuego? Bueno, aquí obviamente pues que se tiene que utilizar fórmulas matemáticas, pero entran muchos factores. ¿Por qué? Está el viento, la gravedad, el tipo de pólvora que se utilizó, el calibre, el peso de la bala, o sea, datos muy técnicos para poder llegar a esa conclusión y poder determinar esa parábola. Obviamente no es lo mismo ciertas características. La pólvora se divide en varios tipos de pólvora y cada tipo de pólvora tiene reacciones diferentes. Entonces, todos esos datos se necesitarían para que un experto en trayectorias balísticas o lo que viene siendo balística exterior pudiera determinar esa reconstructiva, esa parábola. Ok, perfecto, maestro. Muchísimas gracias. Pero sí sería a través de este experto, y obviamente sí requeriría muchísimos datos técnicos para poder establecer la parábola. Correcto, muy amable. Maestro, tenemos una pregunta Sí, de un contacto que dice Moto E7, no tiene el nombre. Dice, licenciado, buenas noches. ¿Se puede determinar el tiempo en que fue usada el arma de fuego? Determinar el tiempo en que fue usada el arma de fuego. Invitamos al compañero Moto E7 para ver si pudiera abrir su micrófono y está en posibilidades de ampliar más su pregunta. O si así es suficiente con eso, maestro, determinar el tiempo en que fue usada. No, sí. A ver, sí que nos... Mire, a ver, ¿sí lo escucho o le doy respuesta de una vez? El Moto E7 tiene su micrófono apagado. Lo invitamos a que nos llegue la pregunta, si no, adelante. Adelante, maestro. Bueno, sí. Con relación a la pregunta que nos hace, hay una prueba que se llama prueba de Lynch, y esta es una prueba especializada para determinar si un arma de fuego fue disparada. Es decir, al realizarse un disparo con arma de fuego, la pólvora contenida en el cartucho se descompone y forma productos gaseosos, produciendo la deflagración de estos gases, ocasionando altas presiones
que obligan a la bala o al proyectil a desprenderse de ese casquillo, iniciando su movimiento en dirección hacia donde existe menor resistencia. Esto es, hacia la salida de la boca del cañón, provocando con esto la aparición de los conos o la nube gaseosa que acabamos de ver en las imágenes dentro de la presentación. Uno es positivo hacia el frente del arma y el otro es negativo hacia lo que viene siendo la parte posterior. En los casos de disparos de armas de fuego, los derivados nitrados pueden ser encontrados como residuos de tal acción al interior del cañón del arma de fuego. Por tanto, esta prueba investiga la procedencia de derivados nitrados en el arma de fuego para conocer si fue disparado. Pero esta positividad de la prueba indica que el arma fue accionada, pero no el tiempo en que ocurrió dicho evento. ¿Sí me explicó? Entonces, la respuesta pues está aquí, ¿no? En relación a lo que viene siendo, no se puede determinar, o por lo menos con esta prueba no se puede determinar el tiempo en que ocurrió dicho evento, pero sí se puede determinar que fue disparada. En días pasados, maestro, estábamos viendo precisamente una ponencia en donde nos expresaban que de la cadena de custodia original, el de la bodega, encargado precisamente de todos los indicios, hacía otro listado. Entonces había como que 2 listados de cadena de custodia y pues obviamente las pruebas se les vinieron abajo. Yo no soy penalista, pero sí, no debe de ser, ¿verdad? No. La cadena de custodia tiene una hoja que se llama trazabilidad. En esta trazabilidad es la historia, es la hoja de vida del indicio, ¿sí? Y ahí queda plasmado por todas las manos por las que va pasando y por todos los procesos por los que va pasando. Si sufrió ese indicio alguna alteración, pero fue producto del mismo análisis, pues obviamente que va a quedar registrado ahí. O sea, es algo que, bueno, pues es parte de los análisis que se le realizaron, pero está documentado. Entonces, esa trazabilidad, pues, está siempre presente ahí en el registro de cadena de custodia, aunado a que el indicio y ese registro son inseparables, siempre deben de ir juntos. Muchas gracias, maestro. Dice nuestro compañero Moto de 5, muchas gracias por la respuesta. Disculpe, no pude encender el micrófono. Okay, muy bien. Pues, maestro, le damos el uso de la voz al licenciado José Adán Robles Silva, quien dará lectura al reconocimiento precisamente para usted, maestro. Gracias. Buenas noches. La Asociación Nacional de Abogados por Querétaro, ACE, otorga el presente reconocimiento al maestro en Criminalística y Criminología, Joel Valdovinos Palacios, por su valiosa colaboración en el conversatorio La investigación criminal con trascendencia jurídica desde la perspectiva de la criminalística. Firma la licenciada Sidnia Xochitl Armenta Masuski en funciones de presidenta, licenciada Juana Maribel Bricio García, secretaria general, y licenciada Adriana Rivera Breña, tesorera. Gracias por su aportación. No, pues, muchas gracias, no me queda más que agradecerles por la invitación. Y bueno, pues en este conversatorio, en esta pequeña charla, pues estoy realmente muy emocionado en el poder compartir algo de lo que son los conocimientos en la materia de criminalística. Y bueno, pues estoy a sus órdenes, cualquier cosa, pues ahí está mi correo electrónico. Sí, maestro. Obviamente que cada caso, pues ya saben que es el estudio es muy en particular, ¿no? Claro que sí. Maestro, nos preguntan, nos pregunta Néstor Telles que si podremos tener una copia del material. Ah, sí, por supuesto, sí.
Muy bien, claro que sí. Y maestro, en ese momento también, por favor, le damos el uso de la voz a la licenciada Silvia Xochitl Armenta Masuski, quien nos da representación ahorita de la presidencia para un agradecimiento hacia usted. Adelante, licenciada Silvia, tiene usted el uso de la voz. Muchísimas gracias, licenciado Valdominos. Pues no nos queda más que agradecerle a nombre de la Asociación Nacional de Abogados por Querétaro su valiosísimo tiempo para regalarnos su conocimiento. De verdad es un tema que yo creo que aunque no seamos penalistas, es muy bonito, es apasionante y conocer todo este tipo de detalles. Entonces, bueno, no tengo cómo agradecerle su valioso tiempo y agradecerle también a todos los presentes por hacer posible este conversatorio hermoso. Muchísimas gracias. Quedo a sus órdenes. Gracias, al contrario, muchísimas gracias y un fuerte abrazo a todos. Gracias, maestro, muy amable. Muchas gracias, maestro. Sí. Buenas noches, gracias a todos. Buenas noches. Maestro, muchas gracias por su aportación, por sus ¿Qué tal? conocimientos. ¿Cómo está? Muchas gracias. Muchas felicidades, maestro Joel. Un abrazo, muy buena ponencia. Hasta luego. Ok, bueno, voy a salir ya, licenciada. Gracias, buenas noches.